Bueno, para empezar entonces a conversar con un militante de la década del 70 de acá, de esta ciudad. Un poco la historia comienza que, bueno, yo no soy de Río Gallegos y empiezo a preguntar, bueno, a ver, algunos conocidos, con quién podría compartir la experiencia de invitar a un militante de la década del 70. Bueno, y entre los nombres que surgieron, estaba Marcelo Zepernik, con quien íbamos a compartir también esta mañana y tuvo que viajar a Córdoba. Surgió también el nombre de César Vivar, quien esta mañana nos está acompañando. Más otros algunos nombres que, bueno, lamentablemente no los pude invitar o no pudieron venir. Década del 70. César, buen día. Buenos días. Mario, década del 70. Bueno, nosotros, yo siempre hablo en nombre de todos, pero voy a dirigirme a mí. En ese momento estaba yo cursando los estudios secundarios. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? Sí, 7 años, alrededor de 17 años. Me llamó la atención de investigar sobre la historia y fui conociendo también los movimientos tercermundistas. La extracción de mi casa era peronista, mi familia no era militante, sino que en la casa estaba Perón. Y mis primeros pasos públicos sobre mi accionar y con toda esa mística que los caracterizaba en ese momento, fue el día 17 de noviembre, puede ser 72, cuando vino Perón a las Parcanas. ¿Ese fue el primer hecho político que te conmovió? Sí, me conmovió. No, fueron mucho antes otros elementos, como hacer avanzar a una causa social más justa, todo, y ver reprimido a esa gente que llevaba esos ideales, como la masacre de Terreu. Claro, pero eso creo que fue un poco después. Década del 70, en los años 70, yo me acuerdo, a mí personalmente, algo que conmovió. Veníamos de una década complicada porque veníamos del 68, había sido la historia del Cordobazo. Después del Cordobazo, el país no volvió a ser el mismo. Y en la Argentina, me acuerdo, se iba en la década del 70, se estaba yendo prácticamente Onganía, se produce el hecho de Aramburu. En el 70. Y con Aramburu... Tacorralo también. Tacorralo fue un poco antes. 69, sí. Y dirigentes de esa agrupación. ¿En qué ámbito más o menos comienza tu militancia? En el 70 y 72. ¿Pero en qué ámbito? ¿Dónde? ¿Como estudiante? ¿En el barrio? Después vamos a los barrios como estudiantes y grupo de amigos que nos reuníamos para estar en política, como decía, con una política con mayúscula, ¿no? Que estaba orgulloso de estar metido con gente que tenía mucho más conocimiento que yo en política y que me enseñaban. Y tuve la suerte de tenerlos a ellos como instructores míos. O sea, la influencia tuya viene, por un lado, familia peronista. Sí. Después que vienen alguna gente que influye sobre tu forma, profesores, tu formación. Los movimientos que se estaban en ese momento desarrollando, como era el tercer mundo, ¿no? Los curas del tercer mundo impactaron también sobre mí. Y bueno, después la gran imagen que en ese momento estaba reinando era el general Perón. Por eso te estaba contando que yo voy a la calle o participo de un acto cuando es el regreso del 17 de noviembre de 72, que lo hicimos en la calle Roca, desfilamos en contramano hacia Cruz Río Gallego, creo que llegamos hasta el Cruz Río Gallego, como un hecho de protesta, ¿no? Porque se habían
se habían hecho una serie de impedir, ¿no? En Buenos Aires, todo ese protagonismo que algunos delegados nuestros viajaron a Buenos Aires. Me acuerdo que a la vuelta traían espoletas de represiva, de la represión que habían pasado, sí, unas muestras de que le habían andado cerca de todo esto, ¿no? Después, bueno, yo fui después volvió el general en el 74. Sí, 74, sí. Junio, 20 de junio del 74. Sí. ¿Tuviste en Ezeiza en ese momento? No, nosotros no alcanzamos a llegar a Ezeiza. Salieron de acá de Gallego. Resulta que, bueno, también previo a eso está el proceso electoral. Nosotros acompañamos a don Jorge Zeperny, que ganó ampliamente en ese momento su campaña, que anduvimos por todo el interior, Río Gallego, y posteriormente se acordó, digamos, de una delegación de estar presente en Ezeiza, y de ese protagonismo fui parte yo. Nosotros nos tocó la gran nevada de esos años y se nos fue imposible llegar en tiempo, porque tuvimos que trabajar en el camino para sacar la nieve. ¿Cuánta iba gente más o menos? Eran unos 40 compañeros, algunos, digamos, casi todos ellos están en Río Gallego viviendo, y hay dos compañeros que viajaban ahí que están desaparecidos, Daniel Torinetti y Juan Carlos Rosa, unos militantes de aquello, que entregaban todo por sus compañeros, como fue cuando estaba diputado Juan Carlos, era un ejemplo de construir sobre esa gente, ¿no? ¿En qué consistía militar en esa época? ¿Qué, digamos, en la ciudad? ¿Qué actividad? ¿Qué era lo que se hacía? Sí, bueno, lo que se hacía es acompañar el programa del gobierno. No, pero antes, cuando digamos en el año previo, ese año tan convulsionado que va de la década que va desde el 71 hasta marzo del 73 cuando se dan las elecciones, sí, ¿no? Nosotros, digamos, ¿qué hacían? ¿Las pintadas? ¿Cuál era la actividad que se planificaba? Las pintadas, las pegatinas, los encuentros de congresos, con otra gente. Nosotros tengo la posibilidad de que muchos nos visitaban acá, porque estábamos medio al margen de la política nacional casi. Nosotros éramos una isla. ¿Te acuerdas de algunas anécdotas de lo que significaba esa ley? Digamos, nada que ver con el militante de la década del 90, donde todo se maneja se paga una pintada, una volanteada. Mirá, vos sabés que en ese momento todo era a tiza y carbón, como se decía. Yo tenía un pintor, un amigo que está en el escenario nacional, pintor y profesor, fue acá, nacido en Río Gallego, Alejandro Manso. No, yo no lo conozco, no me planteé porque no lo conozco. Sí. Él había instruido un afiche de Perón, así como un afiche como con sombras, muy bien hecho, y así todos los militantes pasaban a pintar sobre el cuadro de él. Yeah. Eso es una cosa, y se secaba, y bueno, eso era tiza de carbón, como decían, o sea, sin nada, sin el ingenio popular. ¿Y las volanteadas cómo eran? Las volanteadas también eran, ahí una vez volanteamos a Chamizo, me acuerdo, que era de la Nueva Fuerza, un partido que traía toda la península conservadora. Claro, no, aparte era el Nueva Fuerza en ese momento era el partido oficial, digamos, estaba atrás de Alzogaray. Exactamente. Me acuerdo, tenían un jingle que habían invertido, hicieron, yo creo que
la plata que invirtieron en la campaña del 73 para las elecciones de marzo, gastaron más plata que votos que sacaron. Tenían un jingle que decía los argentinos queremos goles porque los goles son la verdad. Y porque los goles son la verdad. Y resulta que me acuerdo que en el recuento final de votos sacaron menos votos que... me contaban, me decías. Bueno, eso nos costó de repudiar la presencia de él acá, porque no es que no éramos tolerantes con el adversario, sino nos sacó de lleno de cosas. Porque aparte representaba en esa época, era el candidato oficial de la dictadura militar. Claro. Exactamente, y esa vez panfleteamos. Otra vez se panfletearon, eso fue una panfleteada, y a veces, digamos, se iba a las casas de los vecinos, en los lugares más alejados de Gallego, porque ahí había Villa Miseria. Entonces andábamos por ahí, golpeando a ellos, hablando con la gente, apoyamos a la erradicación de una de ellas que estaba en el basural, lo que aquello era el barrio de las latas, le llamaban. Entonces ahí también nosotros nos hicimos. Pero fundamentalmente nuestra etapa fue de mucho adoctrinamiento. Se traían películas de Buenos Aires, venían dirigentes a entablar diálogo con nosotros. Fue una de las películas que en ese momento, Operación Masacre, no sé si te acordás. Sí, fue una de las obras de Rodolfo Walsh. Exactamente, sí. Nosotros éramos peronistas. El peronismo había unificado a los obreros que, por primera vez, participaban del poder en Argentina. El gobierno de Perón terminó prácticamente con la dependencia del imperialismo. A su lado, Eva Perón... Vos, César, ¿qué de estas fechas, cuáles se te vienen, digamos, con una situación fechas muy particular? De una estuve muy cerca de ser protagonista, como fue la de ir a Ezeiza, que se nos frustró por la nieve, ¿no? Como te había contado antes. Pero llegamos a pocas horas de cuando había terminado el acto. Nos fuimos a La Boca. Ahí, como vos decías recién, la gente que éramos en el interior es la primera vez que íbamos a Buenos Aires. Como nosotros con la emergencia que hubo después, nos quedamos 20 días en el buque Libertad. ¿Qué sintieron cuando llegaron y se enteraron de lo que había pasado en Ezeiza, por ejemplo? Porque eso fue un golpe muy duro. Yo me acuerdo que nosotros llegamos a escuchar a Perón muy enojado en La Boca, muy enojado pero nosotros teníamos mucha mala información. No sabíamos primero que había sido protagonista de la izquierda, que había roto con Perón, qué sé yo, miles de cosas surgieron en ese momento, hasta tales así que nosotros nos llamamos una línea definida. Estábamos con Perón, con el socialismo nacional, que había muchas agrupaciones que reivindicaban esto, ¿no? Pero no sabíamos bien qué había pasado. Después, bueno, nos enteramos 2 días después que fue un compañero al barco a decirnos, y por los diarios, como habían sido. ¿Qué estaban en un barco? ¿Por qué estaban en un barco? Porque en la Secretaría de Bienestar Social, como éramos ahí no hizo gestiones de Stirneman, Orlando era diputado provincial, y estaba el cura Mujica ahí. Tenía una dirección, algo así, y nos brindaron el buque Libertad. Así que todos los santacruceños al buque Libertad. Y después trajeron una delegación de Tucumán también. Ajá. Pero lamentablemente éramos protegidos por grupos extraños que nos estaban custodiando y eran de un comando de Buenos Aires, pero de un sector
pro-loperguistas, a veces tenían choque con nosotros, ¿no? Bueno, de esa fecha estuve bastante cerca. Después, el reloj, el 22 de agosto, se sintió en el colegio donde yo estaba. ¿Qué colegio estabas acá? En Salesiano. Los alumnos de quinto año, no sé si fue por una maniobra o lo sintieron, se estaban en huelga ese día. Dale, así que vino una patrulla militar a ver qué es lo que había sucedido. Bueno, de eso también estuve cerca, porque yo estaba en tercer año y nos enteramos todo lo que había sucedido, esa masacre que fue Trelew, ¿no? De 16 compañeros que allí mataron a sangre fría. El 25 de mayo también fuimos protagonistas, pero ahí cuando nos fijamos a él que pasaba desfilando y cuando estaba muy reciente lo que había pasado en Trelew, nosotros como militantes políticos dimos la espalda en ese momento cuando pasó la Marina, por ejemplo. Un repudio. Un repudio, sí. Acuerdan las condiciones para entregarse. Nuestra violencia es la respuesta a esa violencia, la respuesta a la violencia del capitalismo. Es la respuesta, o sea, somos el proletariado en armas, somos el pueblo en armas. Una semana más tarde, en la base Almirante Sar, los prisioneros son obligados a salir de sus celdas. Sin mediar palabras, el aire se cubre de balas y de gritos. ¿Ustedes son los 3 sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto.